Amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Aquí vamos con la información sin censura, con las noticias que nos envía a esta hora nuestro jefe de información, Mario Toledo. El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en la mañanera y con eso iniciamos este segmento de noticias. Tenemos que saber quién produce el fentanilo, dice el presidente ante respuesta del gobierno de China. Insistió en la mañanera en que se debe saber dónde y quién produce el fentanilo ante esta carta de China que negó que en el país asiático se produce este opioide que ha generado una crisis de salud en Estados Unidos. Detalló que ya el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está en contacto con la Cancillería y la Embajada China para tener una respuesta oficial a la carta que envió en días pasados el presidente de la República. El fentanilo es el nuevo muro de los republicanos contra México. El diario español El País señala que antes era el muro, hoy es el fentanilo. En medio de una profunda crisis de salud pública, el ala radical del Partido Republicano ha transformado una droga sintética en la piedra angular de su estrategia con miras a las elecciones de 2024. Más barato, más letal y difícil de detectar. El fentanilo se ha afianzado como el nuevo protagonista de la guerra contra el narcotráfico y del pleito entre los sectores más conservadores de Estados Unidos y el gobierno mexicano en las últimas semanas. Desde la perspectiva de trompistas y políticos de línea dura, México es el culpable de la epidemia, el que no hace lo suficiente, el que protege y abraza a los cárteles. Es la nueva piñata de la que buscan sacar tajada política. Del otro lado de la frontera, el presidente Andrés Manuel López Obrador no piensa quedarse con los brazos cruzados y no tiene reparo en ridiculizar y desmentir las acusaciones. Incluso ha movilizado la mayor red consular del mundo para contraatacar y convencer a millones de votantes de que no voten por los candidatos que enarbolan un discurso antimexicano. Por eso es tan importante la serie de entrevistas que ha iniciado nuestro querido amigo Antonio Toño Ruiz con cónsules y embajadores. Ya entrevistó a la cónsul en Kansas City, al cónsul en Denver, a la cónsul en Chicago y seguirá la mata dando. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco han acaparado el mercado del fentanilo en el sur de Estados Unidos, especialmente en Texas. Apoyados con la última tecnología en materia de redes sociales, aseguraron autoridades y especialistas al diario estadounidense The Dallas Morning News, después de que el Departamento de Estado reiteró que los precursores del fentanilo se originan en China y otras partes del mundo. Acusa la Fiscalía General de la República a 4 militares por homicidio en Nuevo Laredo, por los probables delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. La Fiscalía General de la República acusará hoy ante un juez federal a los 4 elementos del ejército señalados de disparar el 26 de febrero pasado contra un vehículo donde viajaban 7 jóvenes en la colonia Cavazos Lerma de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de los cuales fallecieron 5. Uno resultó lesionado y otro ileso. La causa penal 46/2023 refiere que se tiene por recibido el oficio a través del cual la Fiscalía General de la República solicita que se fije audiencia para formular imputación contra Agustín N., Juan Carlos N., Bernardo N. y Jorge Nicolás N. Este lunes inicia la audiencia de formulación de imputación en contra de los 4 elementos, donde además la defensa de las familias de las víctimas solicitará ampliar la imputación en contra de otros 17 militares, incluido el capitán Helio N., por probables delitos de omisión en el caso. Las Fuerzas Armadas son una amenaza creciente en México, acusa el New York Times. Las Fuerzas Armadas en México han tomado cada vez más funciones dentro del gobierno, pero operan con poca supervisión, lo que preocupa a activistas y defensores de derechos humanos, aseguró el diario estadounidense The New York Times, solo porque son muy mal pensados. ¿Será que con esta narrativa, con esta línea, hoy Dalila Escobar, la corresponsal de la revista Proceso, insiste en este tema de los militares al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera? Insisto, yo soy muy mal pensado. Dicen en el New York Times, dado el papel cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en México, es realmente crucial y urgente que los servicios de inteligencia en México estén regulados con un mecanismo de supervisión civil que debería crearse para controlar y eventualmente tomar medidas de rendición de cuentas sobre los mismos.
Así lo señaló Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2 mujeres, esposa e hija de un soldado en Fresnillo, Zacatecas, fueron liberadas después de 4 días de haber sido secuestradas, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado. Vianey Leonor Guzmán y Zoé Kailani Hernández, de 6 meses de edad, así como Alma Juliana Muñoz, fueron localizadas durante la madrugada del viernes en la carretera rumbo a la presa de Linares. El Salvador exige renuncia de responsables de migración en México. Se repatrian 7 cuerpos. El gobierno de El Salvador culminó el domingo el proceso de repatriación de 7 compatriotas que murieron en el incendio en un centro de detención migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo, y reiteró su exigencia para que se haga una investigación exhaustiva de esa tragedia. Cito: nuestro país busca un esclarecimiento de los hechos, por lo cual hemos sostenido reuniones clave para dar a conocer nuestra posición al Estado de México, dijo la vicecanciller de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal. Señaló que los cadáveres de los salvadoreños habían sido entregados a sus familiares en los departamentos de Sonsonate, Chalatenango, La Libertad y San Salvador. Explicó que el gobierno de México se hizo responsable de los gastos de repatriación terrestre, así como también de los gastos de transporte y estadía de los familiares que viajaron a nuestro país, a México, para identificar los cuerpos. No habrá impunidad, responde el presidente en la mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no habrá impunidad, que el gobierno de El Salvador tiene razón al exigir la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria en México, luego del incendio del pasado 27 de marzo en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual ha dejado hasta el momento un saldo de 40 muertos. El narcotráfico, el tráfico de personas y el tráfico de armamentos de diversas mercancías ilícitas han venido deteriorando la seguridad en la frontera sur del país, alerta un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual señala que el cártel de Sinaloa domina esa región del país, donde también opera el grupo guatemalteco Los Huistas y la Mara Salvatrucha. A esto se suman los numerosos pasos informales y la escasa vigilancia de las autoridades, lo que facilita a los integrantes de la delincuencia organizada desarrollar sus actividades con total impunidad. Así lo advierte la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la seguridad en la frontera sur de nuestro país. La Fiscalía General de la República, desde el año pasado, investiga robos en el INDEP. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado reveló que existe una carpeta de investigación abierta por la pérdida o robo de bienes y objetos de su inventario. De acuerdo con la respuesta del INDEP a una solicitud de información realizada por el diario El Sol de México, vía la Plataforma Nacional de Transparencia, se trata de una carpeta de investigación la cual está a cargo de la Fiscalía General de la República y fue abierta el año pasado. El diario solicitó al ente de información sobre los bienes y objetos que desaparecieron de su inventario desde 2020, cuando dejó de llamarse Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Sin embargo, rechazó proporcionarla con el argumento de que está directamente relacionada con una carpeta de investigación que se encuentra en trámite y relacionada con un proceso penal en sustanciación en curso. El organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda reservó además la información solicitada por un periodo de 3 años, por lo que no podrá ser consultada hasta 2025, después de que concluya la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. En más noticias, la justicia de Estados Unidos avanza en el caso de 2 ejecutivos de la Comisión Federal de Electricidad acusados de corrupción, amiguismo y conflicto de intereses. El diario español El País señala que un juez estadounidense rechazó las solicitudes de 2 ex ejecutivos de la empresa estatal de electricidad mexicana para detener un caso en su contra por presunta corrupción en contratos valorados en miles de millones de dólares, según una transcripción de una audiencia reciente. Guillermo Turrent y Javier Gutiérrez, quienes encabezaron el brazo privado de la Comisión Federal de Electricidad en el extranjero, son acusados de corrupción desenfrenada, amiguismo y conflicto de intereses al otorgar contratos de gas natural innecesarios y sobrevaluados a la desconocida empresa estadounidense Whitewater Midstream, según documentos judiciales.
En una audiencia celebrada el 17 de marzo en una corte federal en Houston, Texas, los abogados que representan a Turrent y Gutiérrez argumentaron que ha pasado demasiado tiempo desde que se adjudicaron los contratos entre 2016 y 2018 y sugirieron que la Comisión Federal de Electricidad debió haber realizado una exhaustiva debida diligencia para detectar irregularidades antes. Esto no convenció al juez de que detuviera el caso civil que Comisión Federal de Electricidad abrió en su contra. La transcripción de la audiencia también muestra que el juez desestimó la petición de suspensión del proceso que alegaba que el caso es un ataque múltiple por parte de la Comisión Federal de Electricidad en contra de Turrent y Gutiérrez. Venta de plantas de Iberdrola reconfigura el mapa eléctrico. Empresas de origen mexicano, japonés, estadounidense serán ahora las que dominen el mercado privado de electricidad, luego de que la española Iberdrola anunciara la venta de 13 plantas al gobierno de México y se desprendiera prácticamente de 80% de su negocio energético en el país. En su mayoría, los operadores privados que tomarán las riendas del mercado privado de generación de electricidad producen en centrales de ciclo combinado, aunque también apuestan por las plantas de energías renovables e incluso centrales nucleares. Aureoles y Rosa Saispuro gastaron 22 mil millones de pesos sin comprobar. Y esto yo también lo traigo de cerquita porque me lo comentaban desde Durango, ahora que me di la vuelta por aquella zona, la zona de los alacranes. Me dicen, hay que seguir insistiendo con lo de Rosa Saispuro, el exgobernador panista, me decían. Bueno, pues el periodista Miguel Vadillo, el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, escribe en su columna que con 1,168 auditorías, la Auditoría Superior de la Federación dio cuenta de los resultados de la fiscalización correspondiente al ejercicio 2021 sobre gasto federalizado y su impacto económico sobre las finanzas públicas del país. Esto arrojó una cifra multimillonaria de 52,211,900,000 pesos que debe ser aclarada por gobiernos estatales, municipales, organismos públicos descentralizados locales, universidades públicas estatales, poderes judiciales de las entidades federativas, dependencias de la Administración Pública Federal, congresos de los estados y órganos administrativos desconcentrados. De este gasto sin aclarar que rebasa los 52 mil millones de pesos, el 80% corresponde a gobiernos estatales, los cuales son responsables de despilfarrar recursos públicos sin comprobar, por lo que el amplio informe de la auditoría, órgano dependiente del Congreso de la Unión, les demanda explicar el gasto y destino de 40,968 millones de pesos. De los estados más opacos y corruptos destaca Michoacán, durante el último año de gobierno del perredista Silvano Aureoles, quien se va a declarar perseguido político en 5, 4, 3, 2, es quien tiene más investigaciones federales y locales por corrupción, desvío de recursos públicos, asociación delictiva y hasta lavado de dinero. Se dejó de comprobar 13,679 millones de pesos solo en un año, que corresponde al 31,5% del total de aclaraciones que tienen que hacer las 32 entidades federativas de la República. De esos 13,679 millones de pesos, porque soy muy mal pensado, ¿cuántos habrán terminado en latinos? El segundo con mayores problemas de comprobación del gasto federalizado fue Durango, durante la gestión del panista José Rosa Saispuro, quien en 2021 dejó sin aclarar 8,020 millones de pesos, que representa el 18,5% del total de aclaraciones que demanda la Auditoría Superior de la Federación a los estados. Es decir, solo esos dos gobiernos estatales, el del michoacano Silvano Aureoles y el duranguense Rosa Saispuro, no pudieron comprobar 21,699 millones de pesos en 2021, pero si se suman los otros 5 años de gobierno de cada uno de los exmandatarios estatales, las cifras sin aclarar, escuche bien, las cifras sin aclarar rebasarían los 100,000 millones de pesos. ¡Ay, ojón! ¡Ay, ojón! Testigo de Emilio Lozoya reveló la ruta del dinero de sobornos a senadores, dice abogado. Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya, afirmó que cuentan con la ruta del dinero que habrían seguido los presuntos sobornos a senadores a cambio de aprobar la reforma energética,
revelaciones que ya se encuentran en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República. En entrevista con la revista Proceso, la defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos dijo que la denuncia de Emilio es muy fuerte, pues uno de los testigos ha dado nombres de senadores que habrían recibido maletas de dinero en efectivo, de cash, a cambio de avalar la reforma del priista Enrique Peña Nieto. Yo pregunto, ¿se podría entrevistar Raimundo Rivapalacio con estos senadores que recibieron maletas con cash? Digo, si es que verdaderamente es periodista y quiere determinar si $1,000,000 pesa o no una tonelada. Ya sé que la risita es la que calienta, don Riva. Bueno, pues estamos al pendiente de todas estas noticias. Operador en trama corrupta de César Duarte, el exgobernador priista de Chihuahua, se quita la vida. La Fiscalía General del Estado investiga esto como suicidio. Antonio Enrique Tarín García, exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda del gobierno del entonces priista César Duarte, fue hallado muerto en la ciudad de Chihuahua, presuntamente tras arrojarse del puente que se encuentra en esa zona. Tenía 37 años. El fiscal de distrito de la zona centro, Francisco Martínez Valle, informó que ya se inició una carpeta de investigación. Ya ve que en estos casos fuertes de corrupción, resulta que los protagonistas se quitan la vida. Como diría mi compadre, el Pollo, cuidado con los suicidios con 5 balazos por la espalda. Entendió el que entendió. Antonio Enrique Tarín García fue uno de los principales operadores del entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, actualmente preso en una trama de corrupción que implica el desvío de millones de pesos de recursos públicos. Pasó casi 5 años en prisión hasta que en diciembre de 2021 logró un amparo para seguir su proceso bajo resguardo domiciliario. Tarín García desempeñó distintos cargos públicos durante la administración duartista. Primero, la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de Salud de Chihuahua. Luego presidió el Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda Estatal. Fue en ese último cargo en el que se le señaló de ser responsable del desvío de 2.4 millones de pesos del erario, delito por el que en el Tribunal de Enjuiciamiento se le sentenció a 6 años de prisión. Y había más acusaciones en su contra. Por eso habría que preguntarse si lo suicidaron o qué fue lo que pasó. Bueno, hasta aquí las noticias más importantes. Les recuerdo que para nosotros es de vital importancia que usted nos vea, pero sobre todo que nos comparta. No es suficiente ya en esta realidad, en este panorama informativo en nuestro país, con ver el programa en vivo y en directo. Ayúdenos. Durante el día, el equipo de producción va colocando diferentes temas, diferentes mentadas de madre, diferentes análisis, diferentes entrevistas,